Un vaquero millonario buscaba una simple cocinera, pero el destino le puso enfrente a una viuda y sus gemelas que cambiarían su vida. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El sol se alzaba sobre las llanuras polvorientas de Montana, pintando el cielo de un naranja que se desvanecía en azul. En el horizonte, donde la tierra se encontraba con el cielo, se alzaba un rancho que parecía un reino en medio de la nada. Era el hogar de Samuel Colton, un hombre cuya fortuna era tan vasta como las tierras que poseía, pero cuya vida era tan solitaria como el aullido de un lobo en la noche. A los 40 años, Samuel había construido un imperio ganadero desde cero, con sudor, astucia y una voluntad de hierro. Sus manos, callosas por años de trabajo, ahora manejaban más pluma que cuerda, pero su corazón seguía anclado en la vida del vaquero que una vez fue. Sin embargo, la soledad pesaba más que el oro en sus bolsillos. Samuel vivía en una mansión de madera y piedra, con ventanas que miraban hacia las montañas rocosas. El rancho Colton era un lugar de envidia. Corrales llenos de ganado de raza, caballos que relinchaban en los establos, y trabajadores que respetaban a su patrón como si fuera un rey. Pero la casa estaba vacía. No había risas, ni conversaciones, ni el aroma de una comida casera llenando el aire. Samuel comía lo que preparaban los peones en el campamento: frijoles, carne seca, pan duro. Había contratado cocineros antes, pero ninguno duraba. Eran hombres rudos, más acostumbrados a alimentar a una cuadrilla que a satisfacer el paladar de un hombre que, aunque sencillo, anhelaba algo más que sopa aguada. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba, Samuel se sentó en el porche con una taza de café amargo. Sus ojos, de un gris que parecía reflejar las tormentas de su alma, escudriñaban el horizonte. Había enviado un anuncio al pueblo de Redstone, a 3 días a caballo, buscando una cocinera. No pedía mucho. Alguien que supiera manejar una cocina, que no temiera el aislamiento del rancho y que pudiera empezar de inmediato. No esperaba respuestas rápidas. Redstone era un lugar pequeño y la mayoría de sus habitantes eran granjeros o mineros, no cocineros dispuestos a trabajar para un hombre como él. Pero Samuel estaba cansado de la soledad, aunque no lo admitiera. Quería una casa que se sintiera viva, aunque fuera solo por el olor de un guiso en el fogón. Los días pasaron y el rancho seguía su ritmo. Los vaqueros arreaban el ganado, los perros ladraban a las sombras y Samuel firmaba contratos para enviar reses a Chicago. Pero cada noche, al sentarse a la mesa, sentía el vacío. Recordaba a su madre, muerta cuando él era niño, y cómo sus guisos llenaban la cabaña de aromas que hacían olvidar las penurias. Recordaba a su padre, un hombre duro que nunca supo mostrar cariño, pero que siempre comía en silencio, como si la comida fuera su única alegría. Samuel no quería amor, o eso se decía. Solo quería una cocinera, alguien que llenara la casa de algo más que ecos. Una semana después, un jinete llegó al rancho con una carta. Era de una mujer, Clara Winslow, que respondía al anuncio. Decía que era una cocinera experimentada, que no le temía el trabajo duro y que podía llegar en pocos días. Samuel leyó la carta 3 veces, buscando algo entre líneas. La caligrafía era firme, pero había una urgencia en las palabras que lo intrigó. No mencionaba familia, ni edad, ni nada más allá de su habilidad en la cocina. Samuel no era hombre de sospechas, pero algo en su interior le dijo que esta mujer
traería más que recetas. Guardó la carta en su chaqueta y ordenó a uno de sus hombres que preparara una carreta para recogerla en Redstone. Los días siguientes fueron de espera. Samuel no era hombre de nervios, pero algo en su pecho se agitaba cada vez que miraba el camino que llevaba al pueblo. Había pasado tanto tiempo solo que la idea de alguien nuevo en el rancho lo desconcertaba. No era miedo, o eso se decía. Era solo la incomodidad de romper la rutina. Se ocupó más de lo necesario en el rancho, revisando cercas que no necesitaban reparación, contando cabezas de ganado que ya estaban contadas. Pero cada noche, al sentarse en el porche, miraba el horizonte, esperando ver el polvo que anunciara la llegada de la carreta. El día llegó. El sol estaba alto cuando el traqueteo de las ruedas se escuchó a lo lejos. Samuel se puso de pie, ajustándose el sombrero. La carreta apareció en el camino, tirada por 2 mulas y conducida por Tom, uno de sus hombres de confianza. En la parte trasera, una mujer sostenía un hatillo en el regazo, pero no estaba sola. A su lado, 2 niñas idénticas, de no más de 7 años, miraban el rancho con ojos grandes y curiosos. Samuel frunció el ceño. La carta no mencionaba niñas, no mencionaba una viuda. Sintió un nudo en el estómago, no de enojo, sino de algo que no pudo nombrar. La carreta se detuvo frente a la casa, y la mujer bajó con una gracia que contrastaba con el polvo del camino. Sus ojos, verdes como el pasto en primavera, se encontraron con los de Samuel. Y en ese momento, él supo que su vida, tan ordenada y solitaria, estaba a punto de cambiar. Clara Winslow se plantó frente a Samuel, con las manos en las caderas y una mirada que no pedía permiso. Era alta, con el cabello castaño recogido en una trenza que caía por su espalda. Su vestido, gastado pero limpio, hablaba de alguien que había conocido días mejores. Las gemelas, idénticas hasta en el modo en que ladeaban la cabeza, se aferraban a sus faldas, mirando a Samuel como si fuera un oso que pudiera rugir en cualquier momento. Él se quitó el sombrero, más por costumbre que por cortesía, y las observó en silencio. No estaba preparado para esto. Había pedido una cocinera, no una familia. Clara rompió el silencio primero. Su voz era firme, con un dejo de desafío. Dijo que era Clara Winslow la que había respondido a su anuncio. Añadió que sus hijas, Emily y Anna, no serían un problema. Eran buenas, trabajadoras y no molestarían. Samuel no respondió de inmediato. Sus ojos pasaron de Clara a las niñas, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Emily, la que parecía más valiente, dio un paso adelante y dijo que sabían lavar platos. Ana asintió, pero no dijo nada. Samuel sintió una punzada en el pecho, algo que no había sentido en años. No era lástima, sino una especie de reconocimiento. Esas niñas le recordaban a él mismo, de pequeño, enfrentando un mundo más grande de lo que podía entender. Clara explicó que era viuda. Su esposo, un carpintero, había muerto en un accidente en Redstone 2 años atrás. Desde entonces, ella había trabajado en lo que podía, cosiendo, limpiando, cocinando para los mineros. Pero no era suficiente para mantener a sus hijas. Cuando vio el anuncio de Samuel, lo tomó como una oportunidad. No mencionó a las niñas en la carta porque temía que no la contrataran. Samuel escuchó, sin interrumpir. No le gustaba que le ocultaran cosas, pero entendía la desesperación. Él mismo había conocido la pobreza antes de que la suerte y el trabajo lo hicieran rico. No dijo nada de eso. Solo asintió y señaló la casa. Les mostró la cocina, un lugar amplio pero descuidado.
Había una estufa de leña, una mesa larga y estantes con provisiones básicas: harina, azúcar, café, latas de frijoles. Clara inspeccionó todo con ojo crítico, como un general evaluando un campo de batalla. Las gemelas se quedaron cerca de la puerta, susurrando entre ellas. Samuel notó que Clara no perdía de vista a sus hijas, incluso mientras hablaba con él. Le preguntó qué esperaba de la comida, si había algo que no le gustara, si prefería carne o guisos. Samuel, que no estaba acostumbrado a tantas preguntas, dijo que comiera lo que quisiera, siempre que fuera bueno. Clara sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero cálida, y dijo que eso podía hacerlo. Esa noche, Clara preparó la primera cena. Fue algo sencillo: estofado de carne con papas y pan de maíz. Pero el aroma llenó la casa como un hechizo. Samuel, que había comido en silencio durante años, se encontró saboreando cada bocado. Las gemelas comieron en una mesa pequeña en la cocina, riendo bajito mientras Clara les decía que no hicieran ruido. Samuel no dijo nada, pero las observó desde el comedor. Había algo en esas niñas, en su manera de mirarse y compartir secretos, que le hacía querer sonreír. No lo hizo. No estaba acostumbrado. Después de la cena, Clara lavó los platos mientras las gemelas dormían en un catre en la habitación que Samuel les había asignado. Él se acercó a la cocina con la excusa de tomar café. Quería que hablar, aunque no sabía de qué. Clara, sin mirarlo, dijo que agradecía la oportunidad. Añadió que no se quedarían si él no estaba conforme. Samuel, que no era hombre de muchas palabras, dijo que la comida estaba bien. Luego, tras una pausa, añadió que las niñas podían quedarse, siempre que no rompieran nada. Clara lo miró entonces, y sus ojos tenían una mezcla de alivio y algo más, algo que Samuel no quiso descifrar. Se despidió con un gesto y salió al porche, donde la noche lo recibió con su silencio familiar. Pero esta vez el silencio no era tan pesado. Desde la cocina se escuchaba el suave tarareo de Clara mientras fregaba los platos. Y Samuel, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan solo. El amanecer trajo un nuevo ritmo al rancho Colton. El canto de un gallo despertó a las gemelas, que salieron corriendo al patio, persiguiendo a un gato que se escabulló entre los corrales. Clara las llamó desde la cocina, donde ya estaba amasando pan. Samuel, que solía levantarse antes que nadie, las observó desde la ventana de su habitación. Las niñas eran un torbellino, pero no le molestaban tanto como esperaba. Había algo en su energía, en sus risas, que hacía que el rancho pareciera menos vacío. Sin embargo, no todo era armonía. Los vaqueros, acostumbrados a un rancho sin mujeres ni niños, murmuraban entre ellos. No les gustaba el cambio. Decían que una mujer con hijas traería problemas, que el patrón se estaba ablandando. Samuel no les prestó atención al principio. Había aprendido a ignorar las quejas de los hombres siempre que el trabajo se hiciera. Pero notó que Clara se mantenía apartada de los vaqueros, trabajando en la cocina o en el huerto que había comenzado a cultivar detrás de la casa. Las gemelas, sin embargo, no entendían de distancias. Corrían por el rancho, haciendo preguntas a los peones, tocando cosas que no debían. Una tarde, Emily tropezó con un balde de agua que un vaquero, un hombre rudo llamado Hank, estaba usando para lavar su caballo. El agua se derramó, y Hank soltó un gruñido que hizo retroceder a la niña. Clara apareció de inmediato, con una calma que escondía fuego. Le dijo a Hank que no gritara a sus hijas. El hombre, sorprendido,
farfulló una disculpa, pero la tensión quedó en el aire. Samuel vio todo desde el porche. No intervino, pero habló con Hank después. Le dijo que las niñas no eran un problema y que si no le gustaba podía buscar trabajo en otro rancho. Hank bajó la mirada y asintió. Pero Samuel sabía que el incidente no sería el último. Los vaqueros eran hombres duros y la presencia de Clara y las gemelas los desconcertaba. No estaban acostumbrados a compartir el rancho con una familia. Samuel, por su parte, tampoco estaba seguro de cómo manejar la situación. Había contratado a Clara para cocinar, no para cambiar la dinámica de su mundo. Clara, mientras tanto, se adaptaba con una eficiencia que impresionaba a Samuel. La cocina ya no era un lugar olvidado. Había cortinas en las ventanas, hierbas secándose en un rincón, y el aroma constante de algo cociéndose. Preparaba desayunos de panqueques y tocino, almuerzos de guiso con verduras frescas, y cenas que hacían que los vaqueros dejaran de quejarse, al menos mientras comían. Las gemelas ayudaban, llevando platos o recogiendo huevos del gallinero. Pero también causaban pequeños desastres. Una vez, Anna dejó caer un tarro de melaza y el suelo de la cocina quedó pegajoso por días. Clara no se enojaba. Corregía a sus hijas con firmeza, pero siempre con una paciencia que Samuel admiraba en secreto. Una noche, mientras Clara servía la cena, Samuel notó que estaba más callada de lo habitual. Las gemelas ya dormían y la casa estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Le preguntó si algo andaba mal. Clara dudó antes de hablar. Dijo que había oído a los vaqueros hablando en el corral. Algunos decían que una mujer sola con 2 niñas no pertenecía a un rancho como ese. Otros murmuraban que Samuel había cambiado, que ya no era el patrón duro de antes. Clara dijo que no quería causar problemas. Si él creía que era mejor que se fueran, lo harían. Samuel sintió un calor en el pecho, no de enojo, sino de algo más profundo. Le dijo que se quedaran, que los vaqueros hablarían, pero que él era el dueño del rancho, y su palabra era la ley. Clara lo miró, con esos ojos verdes que parecían ver más de lo que él quería mostrar, y asintió. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Caminó por el rancho bajo las estrellas, pensando en Clara, en las gemelas, en la vida que había construido solo. No quería admitirlo, pero algo en él estaba cambiando. La casa ya no era solo un lugar para dormir. Había risas, aromas, vida. Y aunque no lo decía, la presencia de Clara lo hacía sentir algo que no podía nombrar. Pero también sabía que el equilibrio en el rancho era frágil. Los vaqueros no eran el único problema. En el viejo oeste, la paz nunca duraba mucho. Y algo le decía que el pasado de Clara, o el suyo propio, pronto traería sombras al rancho. Las semanas pasaron y el rancho Colton encontró una nueva rutina. Clara se levantaba antes del amanecer, encendiendo la estufa mientras el cielo aún estaba oscuro. Preparaba café fuerte para Samuel, pan fresco para los vaqueros y algo dulce para las gemelas, que se habían ganado el cariño de algunos peones con sus charlas y travesuras. Samuel, que al principio se mantenía distante, empezó a pasar más tiempo en la cocina. Decía que era para revisar las provisiones, pero en realidad era para hablar con Clara. Sus conversaciones eran breves, sobre el clima o el ganado, pero cada palabra parecía tejer un hilo entre ellos. Clara no era como las mujeres que Samuel había conocido. No era tímida ni buscaba halagos. Hablaba con franqueza, pero sin dureza, y tenía una manera de escuchar que hacía que Samuel se sintiera visto.
Una tarde, mientras ella pelaba papas, él le preguntó por su vida antes de Redstone. Clara no dejó de trabajar, pero su mirada se nubló. Dijo que había nacido en Ohio, en una granja pequeña. Se casó joven con un hombre bueno, pero inquieto, que soñaba con construir algo grande. Se mudaron al oeste, buscando una vida mejor. Cuando él murió, Clara se quedó sola con las gemelas, de apenas 5 años. Había luchado por mantenerlas alimentadas, por darles un hogar. Samuel escuchó en silencio. No ofreció consuelo, porque sabía que ella no lo buscaba. Pero algo en su historia lo tocó. Él también había luchado solo, aunque su lucha había sido por riqueza, no por familia. Las gemelas, mientras tanto, se habían convertido en una presencia constante. Emily, la más atrevida, seguía a Samuel cuando él revisaba los corrales, haciéndole preguntas sobre los caballos. Anna, más callada, prefería quedarse con Clara, pero a veces le llevaba flores silvestres que encontraba en el prado. Samuel no sabía cómo tratarlas. No había tenido hermanos, ni primos, ni hijos. Pero las niñas no parecían esperar nada de él, solo curiosidad. Una vez, Emily le preguntó por qué vivía solo en una casa tan grande. Samuel, sorprendido, dijo que le gustaba la tranquilidad. Emily frunció el ceño y dijo que la tranquilidad era aburrida. Samuel rió, algo que no había hecho en años. La relación entre Samuel y Clara crecía en pequeños momentos. Una noche, mientras compartían café en el porche, Clara le contó que su esposo le había enseñado a disparar un rifle. Samuel, intrigado, le preguntó si aún sabía hacerlo. Ella sonrió, con un brillo pícaro en los ojos, y dijo que no había olvidado. Al día siguiente, él la llevó al borde del rancho, donde practicaban tiro al blanco con latas viejas. Clara era buena, mejor de lo que Samuel esperaba. Disparaba con calma, sin alardear, y acertó más veces que él. Por primera vez, Samuel sintió algo más que respeto por ella. Había una chispa, un calor que no quería nombrar. Pero no todo era paz. Los vaqueros seguían murmurando, aunque las quejas eran menos. Algunos, como Tom, el que había traído a Clara en la carreta, empezaban a apreciarla. Decían que su comida les daba fuerzas para el trabajo, pero otros, como Hank, mantenían su distancia. Samuel notó que Hank pasaba más tiempo en el pueblo, regresando con historias de forajidos que rondaban la región. Decían que una banda, liderada por un hombre llamado Caleb Morse, estaba robando ganado y asaltando ranchos pequeños. Samuel no le dio importancia al principio. Su rancho estaba bien protegido, con hombres armados y perros que ladraban ante cualquier extraño. Pero algo en las historias de Hank lo inquietaba. No era solo el peligro, era la manera en que Hank miraba a Clara cuando pensaba que nadie lo veía. Una noche, mientras Clara y Samuel hablaban en la cocina, un jinete llegó al rancho. Era un mensajero de Redstone con noticias urgentes. La banda de Caleb Morse había sido vista cerca del río, a solo un día de distancia. Habían robado ganado de un rancho vecino y dejado a un hombre herido. El mensajero dijo que los forajidos eran despiadados y que cualquier rancho en su camino estaba en peligro. Clara, que escuchaba desde la puerta, palideció. Samuel notó su reacción, pero no dijo nada. Le ordenó al mensajero que descansara y se preparó para hablar con sus hombres. Pero antes de salir, Clara lo detuvo. Dijo que sabía lo que era perder todo y que no dejaría que sus hijas pasaran por eso otra vez. Samuel la miró, sorprendido por la fuerza en su voz. Le prometió que el rancho estaría a salvo. Pero en su interior sabía que la tormenta se acercaba.
El rancho Colton se preparó para el peligro. Samuel reunió a sus vaqueros al amanecer, bajo un cielo gris que prometía lluvia. Les dio órdenes claras: reforzar las cercas, patrullar los límites del rancho y mantener las armas cargadas. Los hombres asintieron, aunque algunos, como Hank, parecían más inquietos que de costumbre. Samuel no tuvo tiempo de pensar en eso. Su mente estaba en Clara y las gemelas. No quería que se asustaran, pero tampoco podía mentirles. Les dijo que había bandidos cerca, pero que el rancho era fuerte. Clara asintió, con esa calma que escondía acero. Dijo que ella y las niñas se mantendrían ocupadas en la casa, pero que él debía prometerle que no haría nada estúpido. Samuel, sorprendido, dijo que no era hombre de estupideces. Clara sonrió, pero sus ojos estaban serios. Las gemelas, ajenas al peligro, seguían trayendo vida al rancho. Emily se había obsesionado con un potro joven en el establo, al que llamó Estrella por una mancha blanca en su frente. Ana, más reservada, pasaba horas dibujando en un cuaderno que Clara había traído de Redstone. Sus dibujos eran de la casa, de los caballos y a veces de Samuel, con su sombrero y su mirada seria. Una tarde, Ana le mostró uno de sus dibujos. Era él, de pie en el porche, con un sol grande detrás. Samuel no supo qué decir. Tomó el dibujo, lo miró por un momento y luego dijo que era bueno. Ana sonrió, algo raro en ella, y volvió con su madre. Samuel guardó el dibujo en su escritorio, sin saber por qué. Clara, mientras tanto, se había convertido en el corazón del rancho. Su cocina era un refugio, no solo para Samuel, sino para los vaqueros que ahora comían en turnos en la casa. Ella hablaba poco con ellos, pero su comida decía lo que las palabras no podían. Incluso Hank, que seguía mirándola con recelo, no podía resistirse a sus guisos. Pero Samuel notaba que Clara estaba más alerta. Mantenía a las gemelas cerca, y a veces, cuando creía que nadie la veía, miraba por la ventana hacia el horizonte, como si esperara ver algo. Samuel quiso preguntarle, pero no lo hizo. Había aprendido que Clara hablaba cuando estaba lista. Una mañana, mientras Samuel revisaba las cercas con Tom, Emily apareció corriendo. Dijo que había visto a un hombre extraño cerca del río, escondido entre los árboles. Samuel frunció el ceño. Envió a Emily de vuelta con Clara y cabalgó con Tom hacia el río. No encontraron nada, solo huellas frescas de botas que no reconocieron. Tom dijo que podían ser de un cazador, pero Samuel no estaba convencido. Las huellas eran de alguien que se había detenido a observar el rancho. Cuando regresó, habló con Clara en la cocina. Le dijo que mantuviera a las niñas dentro hasta que supieran más. Clara asintió, pero sus manos temblaron por un momento mientras amasaba pan. Samuel quiso preguntarle si sabía algo, pero el momento pasó. Esa noche, las gemelas insistieron en que Samuel les contara una historia. No estaba acostumbrado a eso, pero Clara lo miró con una sonrisa que lo desarmó. Se sentó con ellas en la sala, junto al fuego, y contó una historia de su infancia, cuando robó un pastel de manzana de la cocina de su madre y terminó atrapado en un árbol huyendo de un perro. Las gemelas rieron a carcajadas, y Clara, desde la puerta, lo observó con una calidez que hizo que Samuel se sintiera vulnerable. Después, cuando las niñas dormían, Clara le agradeció. Dijo que no habían reído así en mucho tiempo. Samuel, sin saber qué responder, dijo que eran buenas niñas. Clara asintió, y por un momento sus manos se rozaron al pasar un plato. Ninguno dijo nada, pero el aire entre ellos se sintió diferente.
El peligro, sin embargo, no esperaba. Al día siguiente, un vaquero regresó al rancho con noticias. La banda de Caleb Morse había atacado otro rancho a pocas millas de distancia. Habían robado ganado, quemado un granero y dejado una advertencia. Ningún rancho estaba a salvo. Samuel sintió un nudo en el estómago. Sabía que su rancho era un premio tentador, grande, rico, aislado. Pero también sabía que no podía mostrar miedo. Reunió a sus hombres y les dijo que se prepararan para lo peor. Clara, que escuchaba desde la cocina, salió con un rifle en las manos. Dijo que sabía disparar y que no dejaría que nadie tocara a sus hijas. Samuel la miró, dividido entre admiración y preocupación. Le dijo que se quedara en la casa, pero en su interior sabía que Clara no era de las que se escondían. La tensión en el rancho Colton se podía cortar con un cuchillo. Los vaqueros patrullaban día y noche, con rifles al hombro y ojos en el horizonte. Samuel apenas dormía, recorriendo los límites del rancho a caballo, buscando señales de los forajidos. Clara mantenía la casa en orden, pero su calma era una máscara. Las gemelas, sintiendo la inquietud, se portaban mejor de lo habitual, aunque Emily seguía escapándose al establo para ver a Estrella. Samuel no las regañaba, en parte porque sus travesuras eran un recordatorio de que la vida seguía a pesar de la amenaza. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Samuel y Clara se sentaron en la cocina. Las gemelas dormían y la casa estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Clara le contó más de su pasado. Dijo que su esposo había tenido problemas con un hombre en Redstone, un prestamista que lo presionaba por deudas. Cuando murió, el prestamista intentó reclamar la casa de Clara, pero ella se negó a ceder. Huyó con las gemelas, buscando un nuevo comienzo. Samuel escuchó, sintiendo una mezcla de respeto y rabia. No por Clara, sino por el mundo que la había puesto en esa situación. Le preguntó si el prestamista aún la buscaba. Clara dijo que no lo sabía, pero que no confiaba en la paz. Samuel quiso prometerle que la protegería, pero las palabras no salieron. En cambio, dijo que el rancho era un lugar seguro. Clara lo miró, con esos ojos que veían demasiado, y asintió. Al día siguiente, el peligro llegó. Era mediodía cuando uno de los vaqueros, un joven llamado Ben, llegó galopando al rancho. Dijo que había visto humo cerca del río y que un grupo de jinetes armados estaba acercándose. Samuel reunió a sus hombres en el corral. Les dijo que no buscaran pelea, pero que defendieran el rancho con todo lo que tenían. Clara, que había oído todo desde la casa, salió con el rifle. Samuel intentó detenerla, pero ella dijo que no iba a quedarse de brazos cruzados. Las gemelas, asustadas, se escondieron en la habitación, con órdenes de no salir. Los jinetes llegaron al atardecer. Eran 7, liderados por un hombre alto con una cicatriz en la mejilla. Caleb Morse. Su voz era fría, pero educada, como si estuviera negociando un trato. Dijo que quería ganado, nada más. Si Samuel cooperaba, no habría problemas. Samuel, de pie en el porche, con su rifle al lado, dijo que no negociaba con ladrones. Caleb rió, pero sus ojos no tenían humor. Dijo que había oído que el rancho Colton era rico y que un hombre solo no necesitaba tanto. Samuel no respondió. Sus hombres, alineados detrás de él, estaban listos. La situación se tensó cuando Hank, el vaquero que siempre había mirado a Clara con recelo, dio un paso adelante. Dijo que no valía la pena pelear, que podían darles unas reses y evitar problemas. Samuel lo miró sorprendido,
Nunca había visto a Hank ceder tan fácil. Pero antes de que pudiera responder, Clara salió de la casa. Dijo que conocía a Caleb, no de Redstone, sino de antes, de un pueblo en Wyoming. Era el prestamista que había acosado a su esposo. Caleb la miró, sorprendido, y luego sonrió. Dijo que el mundo era pequeño y que Clara siempre había sido un problema. Samuel sintió la sangre hervir. No sabía toda la historia, pero sabía que Caleb no era solo un ladrón. La situación explotó cuando Caleb dio una orden a sus hombres. Uno de ellos disparó, y la bala rozó el hombro de Tom, que cayó con un grito. Samuel levantó su rifle, pero Clara fue más rápida. Disparó al aire, deteniendo a todos. Gritó que nadie tocaría su hogar ni a sus hijas. Caleb, divertido, dijo que no quería una pelea, solo el ganado. Pero sus ojos decían otra cosa. Samuel sabía que no se irían sin sangre. Ordenó a sus hombres que se prepararan y a Clara que volviera a la casa. Ella no obedeció. Con el rifle en las manos, se quedó a su lado. Y en ese momento, Samuel supo que no estaba solo. El enfrentamiento en el rancho Colton comenzó con un silencio que pesaba más que el plomo. Los hombres de Caleb Morse, con las manos en sus revólveres, observaban a Samuel y sus vaqueros. Clara, con el rifle firme, no quitaba los ojos de Caleb. Samuel sabía que un movimiento en falso podía convertir el porche en un campo de batalla. Ordenó a sus hombres que mantuvieran la calma, pero que no bajaran las armas. Tom, herido en el hombro, se había arrastrado hasta la casa, donde Clara le había dicho a las gemelas que lo ayudaran a entrar. Las niñas, asustadas pero valientes, obedecieron. Caleb rompió el silencio. Dijo que no quería una masacre, solo el ganado. Pero su tono era burlón y sus hombres se movían como lobos rodeando a su presa. Samuel respondió que no había ganado para ladrones. Caleb rió, pero sus ojos se fijaron en Clara. Dijo que ella siempre había sido una espina en su costado, desde Wyoming. Añadió que su esposo había sido débil, pero que ella era diferente. Samuel sintió un calor en el pecho, no solo por la amenaza, sino por lo que Caleb insinuaba. Clara no respondió, pero su dedo estaba cerca del gatillo. Entonces, Hank dio un paso adelante. Dijo que no tenía sentido morir por unas vacas. Sugirió que le dieran a Caleb lo que quería y que se fueran. Samuel lo miró incrédulo. Hank había sido un buen vaquero, pero nunca un líder. Ahora, su voz temblaba, y sus ojos evitaban los de Samuel. Caleb sonrió, como si supiera algo que los demás no. Dijo que Hank tenía razón, que la vida valía más que el orgullo. Samuel sintió una punzada de duda. Algo no encajaba, pero no tuvo tiempo de pensar. Uno de los hombres de Caleb disparó, y la bala astilló el poste del porche. El caos estalló. Los vaqueros de Samuel respondieron al fuego, y el aire se llenó de humo y gritos. Samuel empujó a Clara al suelo, cubriéndola con su cuerpo mientras las balas silbaban. Disparó su rifle, derribando a uno de los forajidos. Clara, sin perder el aplomo, se arrastró hasta la esquina del porche y disparó, acertando a otro. Los hombres de Caleb, sorprendidos por la resistencia, se dispersaron, buscando cobertura detrás de la carreta y los árboles. Samuel gritó a sus hombres que mantuvieran sus posiciones, pero entonces vio a Hank. No estaba disparando, estaba corriendo hacia los establos, como si huyera. Samuel no tuvo tiempo de perseguirlo. Caleb, desde detrás de la carreta, gritó que quemarían el rancho si no se rendían. Samuel respondió con otro disparo que rozó el sombrero de Caleb.
La pelea continuó, pero los forajidos eran menos. 3 ya estaban en el suelo, y los otros dudaban. Clara, a su lado, disparaba con una precisión que impresionaba a Samuel. Pero entonces un grito desde la casa los detuvo a todos. Era Emily. Había salido corriendo, diciendo que Ana estaba atrapada. Una bala había roto una ventana, y un fuego comenzaba en la habitación donde las gemelas se escondían. Samuel sintió que el mundo se detenía. Ordenó a sus hombres que cubrieran el porche y corrió hacia la casa, con Clara detrás. Dentro, el humo comenzaba a llenar la sala. Ana estaba en un rincón, tosiendo, con un trozo de vidrio clavado en su brazo. Clara la levantó, mientras Samuel apagaba las llamas con una manta. Lograron sacar a las niñas, pero el peligro no había terminado. Caleb y sus hombres seguían afuera, aunque ahora retrocedían. Samuel salió al porche, rifle en mano, y gritó que se fueran o no quedaría ninguno vivo. Caleb, viendo a sus hombres caer, dio una orden. Montaron sus caballos y huyeron, dejando atrás a los heridos. El rancho quedó en silencio, roto solo por el llanto de Anna y los jadeos de los vaqueros. Clara vendó el brazo de su hija, sus manos temblando pero firmes. Samuel revisó a sus hombres. Tom estaba herido, pero viviría. 2 vaqueros habían recibido disparos leves, pero ninguno estaba muerto. Los forajidos no tuvieron tanta suerte. 3 yacían en el polvo y los otros habían huido. Pero Hank no estaba. Samuel lo buscó en los establos, pero solo encontró su caballo, ensillado y listo. Hank había traicionado al rancho. Y Samuel supo, con una certeza que le heló la sangre, que había estado trabajando con Caleb. El amanecer trajo una calma tensa al rancho Colton. El humo aún flotaba en el aire, pero el fuego en la casa había sido apagado. Clara atendía a Anna, cuya herida en el brazo era superficial pero dolorosa. Emily, pegada a su hermana, no dejaba de hablar, como si sus palabras pudieran alejar el miedo. Samuel, con la mandíbula apretada, organizó a los vaqueros para limpiar el desastre. Los cuerpos de los forajidos fueron enterrados en una colina lejana, sin ceremonias. Los hombres heridos fueron atendidos, y Tom, con el hombro vendado, insistió en ayudar, aunque Samuel le ordenó descansar. La traición de Hank pesaba en el aire. Los vaqueros murmuraban, confundidos y enojados. Samuel no dio explicaciones. No las tenía. Pero en su interior la rabia crecía. Hank había sido uno de sus hombres durante años, no un amigo, pero sí alguien en quien confiaba. Ahora su desaparición dejaba preguntas. ¿Había estado trabajando con Caleb desde el principio? ¿Era él quien había guiado a los forajidos al rancho? Samuel no podía probarlo, pero lo sospechaba. Y sabía que Hank no había terminado. Un hombre como él no huía para desaparecer. Volvería. Clara, mientras tanto, mantenía la casa en pie. Preparó comida para los vaqueros, aunque sus manos temblaban cada vez que miraba a Ana. Samuel la encontró en la cocina, sola, fregando platos con una furia silenciosa. Le preguntó si estaba bien. Clara, sin mirarlo, dijo que no podía perder a sus hijas, que Caleb la había encontrado antes en Wyoming y que ahora la había encontrado otra vez. Samuel quiso saber más, pero Clara solo dijo que Caleb era un hombre que no olvidaba una deuda. Samuel le prometió que no dejaría que volviera, pero las palabras sonaban vacías, incluso para él. Los días siguientes fueron de recuperación. Los vaqueros reforzaron las defensas del rancho, construyendo barricadas y patrullando en turnos dobles. Clara enseñó a las gemelas a mantenerse cerca de la casa,
aunque Emily protestaba, diciendo que quería ayudar a proteger a Estrella. Samuel, para mantenerlas ocupadas, les dio tareas pequeñas: alimentar a los pollos, recoger leña. Las niñas lo hacían con entusiasmo, y por un momento el rancho parecía volver a la normalidad. Pero Samuel sabía que la amenaza no había terminado. Una noche, mientras compartían café en el porche, Clara le contó toda la verdad. En Wyoming, su esposo había pedido un préstamo a Caleb para comprar herramientas. Cuando no pudo pagar, Caleb lo amenazó. «El accidente que mató a su esposo no fue un accidente», dijo Clara, con la voz quebrada. Caleb lo había arreglado para parecerlo. Ella huyó con las gemelas, pero Caleb nunca dejó de buscarla. Samuel escuchó, con el corazón apretado. Le dijo que no estaba sola ahora, que el rancho era su hogar y que él pelearía por ellas. Clara lo miró, con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Solo asintió. La resolución llegó una semana después. Un jinete llegó al rancho, no con amenazas, sino con noticias. Caleb y sus hombres habían sido vistos en Redstone, planeando un nuevo ataque. Pero esta vez el pueblo estaba listo. El sheriff había reunido a un grupo de hombres y pedía la ayuda de Samuel. Él no dudó. Reunió a sus vaqueros, dejando solo a unos pocos para proteger el rancho. Clara insistió en ir, diciendo que Caleb era su pelea. Samuel se negó al principio, pero su mirada lo convenció. Dejaron a las gemelas con Tom, que aún se recuperaba, y cabalgaron hacia Redstone. En el pueblo, la confrontación fue rápida y brutal. Caleb y sus hombres, confiados, no esperaban resistencia. Samuel, Clara y los hombres del sheriff los emboscaron al amanecer. Caleb intentó huir, pero Clara, con el rifle que nunca soltaba, lo alcanzó. No lo mató. Lo desarmó y lo dejó para el sheriff. Hank estaba con él, y no tuvo tanta suerte. Intentó disparar a Samuel, pero uno de los vaqueros fue más rápido. Cuando todo terminó, Caleb estaba en una celda, y el rancho Colton estaba a salvo. Samuel y Clara regresaron al amanecer, exhaustos pero vivos. Las gemelas corrieron a abrazarlos, y por primera vez Samuel sintió que tenía algo más que un rancho. Tenía una familia. La vida en el rancho Colton cambió después de Redstone. Los vaqueros, que antes murmuraban sobre Clara y las gemelas, ahora las trataban con respeto. La historia de cómo Clara había enfrentado a Caleb se extendió, y hasta los hombres más duros reconocían su valentía. Samuel, por su parte, sentía que el rancho ya no era solo suyo. Clara y las gemelas lo habían transformado, no solo con comida y risas, sino con algo más profundo. La casa, que antes era un refugio vacío, ahora era un hogar. Clara seguía cocinando, pero también se había ganado un lugar en las decisiones del rancho. Samuel le pedía su opinión sobre cosas pequeñas: qué plantar en el huerto, cómo organizar las provisiones. Ella respondía con ideas prácticas, y él se sorprendía de lo mucho que confiaba en su juicio. Las gemelas, mientras tanto, se habían convertido en parte del paisaje. Emily seguía obsesionada con Estrella, y Samuel le prometió que, cuando el potro creciera, sería suyo. Anna, más callada, pasaba horas dibujando, pero ahora incluía a Clara y Samuel en sus dibujos como si fueran una familia. Una tarde, mientras el sol se ponía, Samuel y Clara caminaron hasta el río. Las gemelas jugaban cerca, persiguiendo mariposas. Clara dijo que nunca había esperado encontrar un lugar como el rancho. Había llegado buscando trabajo, pero había encontrado algo más.
Samuel, que no era bueno con las palabras, dijo que él tampoco esperaba esto, que había pedido una cocinera, pero había ganado más de lo que podía imaginar. Clara lo miró, con esa sonrisa que lo desarmaba, y dijo que tal vez el destino sabía más que ellos. Esa noche, alrededor del fuego, Samuel les contó a las gemelas otra historia, esta vez sobre un vaquero que encontró un tesoro, no de oro, sino de personas que lo hacían feliz. Emily dijo que era una historia tonta, pero Ana sonrió y le pidió que la contara otra vez. Clara, desde la cocina, escuchaba en silencio. Cuando las niñas se durmieron, Samuel y Clara se sentaron en el porche. No hablaron mucho, pero no hacía falta. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de promesas no dichas. Samuel sabía que el viejo oeste no era un lugar para promesas fáciles. Habría más tormentas, más peligros. Pero por primera vez no enfrentaría esas tormentas solo. Clara, con su fuerza y su rifle, estaría a su lado. Y las gemelas, con sus risas y sus dibujos, le daban una razón para seguir adelante. El rancho Colton, que una vez fue el sueño de un hombre solitario, ahora era el hogar de 4 almas que, sin buscarlo, se habían encontrado. El invierno llegó al rancho Colton, cubriendo las llanuras de un manto blanco. La casa estaba cálida, con el aroma de pan recién horneado y café fuerte. Clara había decorado la sala con ramas de pino, y las gemelas, emocionadas, habían colgado cintas que encontraron en un baúl viejo. Samuel, que nunca había celebrado mucho, se encontró ayudando a las niñas a hacer adornos, aunque fingía que lo hacía por obligación. La verdad era que disfrutaba cada momento. Una mañana, mientras la nieve caía suave, Samuel llevó a Clara y las gemelas al establo. Había una sorpresa. Estrella, el potro, ahora tenía una silla pequeña, perfecta para Emily. La niña gritó de alegría, y Anna, aunque más reservada, acarició al caballo con una sonrisa. Clara miró a Samuel con una gratitud que no necesitaba palabras. Él se encogió de hombros, diciendo que un rancho necesitaba jinetes jóvenes. Pero sus ojos decían más. Esa noche, después de una cena de estofado y pastel de manzana, Samuel tomó una decisión. Mientras las gemelas dormían, llamó a Clara al porche. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Le dijo que el rancho no era lo mismo sin ella, que no quería que fuera solo una cocinera, que quería que se quedara, no como empleada, sino como parte de su vida. Clara, con las mejillas rojas por el frío, dijo que ella y las niñas ya lo consideraban su hogar. Pero añadió, con un brillo pícaro, que no aceptaría nada menos que una propuesta en regla. Samuel, sorprendido, rió. Luego, con una torpeza que lo hizo parecer más joven, se arrodilló y le pidió que fuera su esposa. Clara dijo que sí, y el rancho Colton, que una vez fue el refugio de un vaquero millonario y solitario, se convirtió en el hogar de una familia. Las gemelas, cuando lo supieron, saltaron de alegría, diciendo que siempre habían querido un papá como Samuel. El viejo oeste seguía siendo duro, pero en ese rincón de Montana había un lugar donde el amor y la valentía eran más fuertes que cualquier tormenta. Y Samuel, que una vez buscó solo una cocinera, encontró lo que nunca supo que necesitaba: una viuda, sus gemelas y un futuro lleno de vida.